Saludos a toda la audiencia de Radio Solidaria, buenos días, bienvenidos al Magazine de Amigos, bienvenidos a la programación para este lunes 9 de octubre de 2023, semana festiva en gran parte del país. En los próximos días tenemos el Día de la Hispanidad, anteriormente conocido como el Día de la Raza, un día muy especial aquí en este país y seguramente en otros países del mundo. El próximo 12 de octubre, fiesta nacional, enlazándose con el Retiro Nehemías, el lema Misterios, viernes 13, sábado 14, domingo 15. Todavía hay acceso para más personas, para más hombres que quieran asistir a este evento. Recordar que el Retiro Nehemías es exclusivo para hombres, el Retiro Esther es exclusivo para mujeres, que lo tendremos el próximo mes. Los hombres que ahora mismo estáis escuchando Radio Solidaria estáis invitados a este evento. Las mujeres que escucháis Radio Solidaria, para el siguiente mes, segunda semana de noviembre, también podréis disfrutar de ese retiro para mujeres. Plazas limitadas, aprovechar las últimas horas antes de que anunciemos que ya el cartel está vendido. Ya no hay más lugar, ya no hay plazas disponibles. Aprovechar este lunes para llamar por teléfono y para reservar vuestra estancia en este retiro para hombres Nehemías. Buenos días, menudo fin de semana que dejamos atrás. Política, guerras, el pan diario en las últimas semanas. En unos minutos con los periódicos nacionales anunciaremos algunos titulares más. También a partir de las 12, al término de la tertulia. En unos minutos también con nosotros Mario Picazo con la previsión del tiempo. ¿Qué temperaturas nos esperan para este lunes? Sabremos la respuesta en un ratito. Contigo un servidor, José Mederos. Estoy preparado, estoy listo para acompañarte en esta mañana de lunes. ¿Nos acompañas tú?
Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. Al profeta Ageo se le comisionó que animara a los judíos a construir un templo. Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, sumo sacerdote, junto con el pueblo, habían echado los cimientos del templo en el 2.º año después de su regreso a Jerusalén desde Babilonia. Esto lo puedes leer en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 8. Poco después de echar los cimientos, los samaritanos tuvieron éxito al influenciar a Artajerjes, que fue el sucesor de Ciro, para ordenarles que abandonaran la construcción. Esto lo puedes leer en el capítulo 4 de este mismo libro de Esdras. Durante 16 años, hasta el reino de Darío en Persia, el templo había permanecido sin terminar. En la actualidad, para los oyentes que no sepáis, Irán es el antiguo Persia. Irán es enemigo acérrimo de Israel. Israel, como ya sabéis, está rodeada de enemigos. Está sitiada. A la derecha, a la izquierda, al norte y al sur siempre tiene enemigos. Irán es uno de ellos. La antigua Persia era una de esas naciones donde sometían a los judíos. No te voy a hacer historia de los territorios de Israel, no te voy a hablar de por qué Palestina quiere su territorio. Creo que eso ya lo sabes tú, y más cuando lees la palabra de Dios. Pero 16 años después de que Zorobabel fuera forzada a abandonar la construcción del templo, estaba ahora bajo el gobierno de Darío de Persia. Pero todavía él no había hecho ningún intento de saber si podría ser posible reiniciar la construcción. Y durante aquellos 16 años, los judíos habían estado ocupados con la construcción y el embellecimiento de sus propias casas. Se habían hecho indiferentes hacia la casa del Señor. Para castigarlos por esa actitud, el Señor les hizo sufrir mucha adversidad. Cosechaban solo una pequeña parte de sus tierras. No tenían suficiente comida, no había bebida, no había ropa. Sus salarios desaparecían como si los metieran en sacos rotos o con agujeros. Y el Señor les envía al profeta Ageo a enseñarles la razón por su falta de seguridad y prosperidad. El Señor habla a través del profeta Ageo. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, ¿y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ageo capítulo 1, versículo 4. El profeta Ageo les dijo que cuando trajeran sus productos y sus dineros a sus hogares, el Señor soplaría sobre ellos de manera que no se dieran cuenta de los beneficios que necesitaban. Hizo que hubiera sequía en sus tierras. Y luego el Señor despertó los espíritus de Zorobabel, el gobernador, Josué, el sumo sacerdote y el pueblo para que reiniciara la construcción. Sus enemigos de nuevo trataron de impedir el trabajo y enviaron una carta a Darío. Cuando Darío buscó en los archivos y encontró el decreto que Ciro había hecho referente a la construcción de la casa de Dios en Jerusalén, él no solamente les ordenó que dejaran que el trabajo en la casa del Señor fuera reiniciada, sino que les ordenó que ayudaran a los judíos en los gastos de la construcción con el dinero de los tributos que debían enviar a Darío. El profeta Ageo les dijo que el Señor estaría con ellos y les haría prosperar si reiniciaban la construcción de la casa del Señor en Jerusalén. El segundo mensaje de Ageo fue dado para evitar el desaliento, el desánimo, por el hecho de que este templo no tuviera la calidad o la magnificencia del templo de Salomón. Él prometió que esta casa sería gloriosa en virtud de la presencia del Señor, pero el verdadero significado era que el templo de Zorobabel sería un tipo del templo que Cristo construiría, en el cual habitaría en su pueblo por él el Espíritu Santo.
Y cuando los cimientos del templo de Zorobabel fueron echados, los ancianos que habían estado en Jerusalén antes de que fuera destruido el templo de Salomón lloraban porque ellos sabían que este templo jamás podría ser comparado en belleza y grandeza con el templo de Salomón. Estos días hemos visto en los medios de comunicación periodistas españoles que se lamentaban porque Israel había atacado un edificio donde no había nadie. Desalojaron ese edificio porque Israel dijo, vamos a echar abajo este edificio porque aquí hay armamento de terroristas, porque aquí se esconden terroristas. Y veíamos a los medios de comunicación aquí en España lamentándose porque Israel había destruido un edificio de medios de comunicación. Que el problema de estos periodistas sea que Israel ha destruido un edificio y que el verdadero problema no se comente a la audiencia, que es, hay muertos civiles por parte de los dos bandos, no vamos a justificar. Que estos periodistas le den más valor a un edificio que a las víctimas, que a los civiles. Recordad que este es el modus operandi que tienen los terroristas, escudos humanos. Llevar niños, mujeres, hombres, familias a búnkers donde guardan armamento, donde ellos se esconden, para cuando ataque Israel, lo primero que digan es que Israel ha matado civiles. Esto es así. Vídeos manipulados que mucha gente se cree de ataques de Israel. Vídeos que se manipulan usando videojuegos diciendo esto es lo que hace Israel. Cuidado con las noticias, cuidado con lo que ven tus ojos, cuidado con lo que escuchas de los medios de comunicación. La mayoría de los medios de comunicación están en contra de Israel. La mayoría de los medios de comunicación están en contra de Israel. Y esto tú y yo tenemos que analizarlo. La palabra de Dios nos dice que tenemos que orar por la paz en Jerusalén. Y aquí vemos cómo estos ancianos empiezan a llorar porque este templo no se parece al de Salomón. Y me hacía recordar a esa periodista llorando, lamentándose porque Israel había destruido un edificio, en vez de llorar porque estaban muriendo civiles inocentes. Qué triste, ¿verdad? Que haya otras cosas más importantes por las que llorar, y a veces lloramos por cosas que no tienen valor. Nos preocupamos por cosas que no tienen valor, cuando lo verdaderamente importante, por eso sí que tenemos que llorar, por eso sí tenemos que humillarnos ante Dios. Era esencial que este templo fuera construido para servir al pueblo hasta que Cristo viniera a establecer su templo espiritual. Y el Señor dio a Ageo este mensaje para animar al pueblo a continuar con la construcción. Te invito a que me acompañes a Ageo capítulo 2, verso 19. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas de este día os bendeciré. Promesa del Señor para nuestra vida. Promesa de Dios que tú y yo no podemos olvidar. Estamos entrando en la recta final de este año. A lo mejor tú esta reflexión la escuchas a principios del año que viene, en cualquier momento. Esta época del año para muchas personas es quizás época de excusas. Es decir, todo lo que tendrían que hacer, sus planes, sus proyectos, sus metas, quizás las estamos dejando para el otro año. Pero ¿por qué esperar hasta el otro año si hoy la bendición de Dios está con nosotros? Quizás piensas que en tu vida las condiciones no son las ideales, pero la bendición de Dios puede transformar y ayudarte a superar cualquier situación. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas de este día os voy a bendecir, dice Dios. Quizá tu corazón está lleno de temor porque los retos son difíciles de enfrentar, porque las decisiones que necesitamos tomar nos parecen muy complicadas, pero Dios nos ha prometido su ayuda. Él nos invita a no tener temor y a confiar en su ayuda. El profeta Isaías en el capítulo 41, versículo 10 dice: no temas porque yo estoy contigo.
No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Tenemos que comprender que todo tiene su tiempo y hay un tiempo para orar, hay un tiempo para clamar, hay un tiempo para ayunar. Hay un tiempo para avanzar con valentía. Hay un tiempo para llevar nuestra fe a la acción. Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo capítulo 14, verso 15. ¿Qué necesitamos entonces para avanzar? Filipenses capítulo 3, verso 13 da la respuesta. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Eso es lo que tú y yo necesitamos para avanzar hoy. Olvidar ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. En los versículos que hemos leído puedes encontrar el ejemplo de un siervo de Dios que nunca se rindió, que nunca dejó de avanzar, a pesar de sus circunstancias, a pesar de sus dificultades, a pesar de sus batallas. Pablo decía esto. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Hemos visto cómo esos ancianos lloraban, porque el templo que se estaba construyendo no se parecía en nada, en lo más mínimo, al templo de Salomón. Se habían quedado en el pasado. Y muchos de nosotros muchas veces nos quedamos anclados al pasado. Al igual que Pablo, al igual que Ageo, tenemos que reconocer que aún no hemos alcanzado lo que podemos alcanzar en nuestra vida. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo reconoció que a pesar de todo lo que había logrado como misionero, como evangelista, como siervo de Dios, aún tenía cosas que avanzar, aún había mucho por hacer y por conquistar. Muchos de nosotros no avanzamos porque nos hemos estancado. Nos hemos acomodado a nuestro estilo de vida, nos hemos dejado vencer por el temor, nos hemos dejado atemorizar por los obstáculos que hay que superar. No queremos esforzarnos para salir de nuestra zona de confort, zona de comodidad. Tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas claras. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía una meta, tenía un objetivo por el cual luchar, por el cual esforzarse. Tenía claro que era eso por lo cual valía la pena trabajar y esforzarse. Y Ageo exhorta al pueblo a que trabajen, a que no se desanimen, a que el desaliento no llegue a sus vidas. Muchos del pueblo no avanzaron porque no tenían metas ni objetivos, se quedaron estancados en el pasado. Una persona sin metas que alcanzará en la vida no va a ningún lado, no tiene nada por lo cual esforzarse. Sin importar nuestra edad, todos debemos tener metas en nuestra vida. Todos tenemos que tener objetivos bien definidos, por ejemplo, a nivel espiritual, familiar. Nuestra meta o anhelo debería ser llegar a ser mejores cristianos, conocer más de Dios, ser mejores padres, ser mejor un esposo, ser una mejor esposa, tener una mejor vida de comunicación con Dios. A nivel personal, podemos tener como meta ser mejores empleados, ser mejores estudiantes, alcanzar mejores calificaciones, aprender un nuevo idioma, emprender un negocio. No avanzamos porque no tenemos metas, no tenemos objetivos. Al igual que Pablo, tenemos que reconocer lo que nos impide avanzar. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, me olvido ciertamente de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Pablo comprendió que si quería avanzar, habían cosas que tenían que dejar atrás. Y eso Dios se lo estaba diciendo al pueblo también. Por eso, a través del profeta Ageo exhorta, pero anima también al pueblo a edificar, a construir, a tener metas, edificar el templo. Sí, es verdad, este no es como el templo de Salomón, pero en ese lugar va a estar mi presencia. Pablo comprendió que si quería avanzar, habían cosas que tenía que dejar atrás. Comprendió que eran aquellas cosas que le estaban sirviendo de obstáculo para alcanzar su meta. Y muchos de nosotros no avanzamos porque no queremos dejar atrás lo que nos sirve de obstáculo. Pueden ser personas, amistades, actitudes, vicios.
Hay personas que sueñan con libertad, pero están enamoradas de sus cadenas. Y tu vida irá hacia adelante cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, tenemos que comprender que en Cristo somos libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al igual que Pablo, tenemos que decidir avanzar y no rendirnos. El Señor estaba hablando al profeta Ageo y le estaba diciendo a que avancen, que edifiquen, que construyan de nuevo el templo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, verso 13. Pablo sabía que habría dificultades, que tendría que vencer obstáculos en su vida para alcanzar su meta, pero decidió avanzar, no estancarse, no darse por vencido. Tú y yo no avanzamos porque nos rendimos rápidamente. Cuando vemos los obstáculos, cuando nos damos cuenta del sacrificio o el esfuerzo que necesitaremos para alcanzar nuestra meta, nos rendimos. Nos damos por vencido. Todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. El Señor le dijo a Ageo que hiciera 2 preguntas a los sacerdotes, cuyas contestaciones darían un tercer mensaje para el pueblo. El profeta Ageo preguntó que si una persona con carne santificada en la falda, como un bolsillo, en su vestimenta, tocara otra carne o pan, se convertiría en sagrada. Y los sacerdotes contestaron que no. Ageo luego les preguntó si una persona inmunda, por razón de haber tocado a un cuerpo muerto, si tocara algunas cosas de estas sería inmunda, y los sacerdotes contestaron, inmunda será. La santidad no es contagiosa, pero el pecado lo es. Por eso el pueblo no avanzaba, porque se quedó estancado en el pasado, en las victorias pasadas. Y Ageo les enseña al pueblo. Ageo enseña al pueblo de nuevo los caminos del Señor. Estaban construyendo la casa de Dios. Y el Señor de nuevo iba a bendecir y a prosperar la vida de cada uno del pueblo. Pero tenían que trabajar, tenían que esforzarse. Tenían que dejar atrás el pasado. Tenían la mentalidad de esclavos, como sucedió con el pueblo antes de salir de Egipto. Esclavos, y cuando salen de Egipto seguían con la mentalidad de esclavos. Salieron de Egipto, sí, pero Egipto estaba en su mente, estaba en su corazón. ¿Sabes cuál fue el último mensaje del profeta Ageo? El último mensaje fue una profecía de la derrota de los reinos mundanos, especialmente el último reino mundial dirigido por el Anticristo, en los días en que Dios va a restaurar el reino de Israel. Hechos capítulo 1, versículo 6 en adelante. Zorobabel aquí fue nombrado como un tipo de Cristo. Él había echado los cimientos del templo que estaban construyendo y la acabaría como un tipo de Cristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, quien construiría su templo espiritual. Si tú quieres avanzar, si tú quieres recibir bendición de parte de Dios, tienes que dejar atrás el pasado que te ata, que te mantiene estancado, el pasado que te aparta incluso de los caminos de Dios, el pasado que impide que des frutos, que seas de bendición para otros. Avanza, es el tiempo de continuar hacia la meta. Obstáculos siempre los vamos a tener, pero avanza. Confía en Dios, que tu mirada esté puesta en Dios. No mires al pasado. Hay muchos que se quedan estancados, recordando todo lo que habían conseguido en el pasado. El pasado pasó de moda. Vive tu presente, vive tu futuro con Dios. Aférrate a Él. Avanza.
Hoy en día es importante estar siempre conectado, por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita, RTV Solidaria, y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más cómoda y fácil. Antes de vender o alquilar tu inmueble, consulta en New Look Gestión Inmobiliaria. Te ofrecemos asesoramiento con bufé de asesoría legal y contable a tu servicio. Decide por una gestión eficaz y de confianza. No dudes en llamarnos. Contáctanos en info@newlookgestion.com o llámanos al 91 831 3278. Te asombraría ver lo que algunos tiran a la basura. Simeón es un niño de 3 meses. Le tiraron a la basura a los pocos días de nacer. La policía le llevó a los centros Remar. En Remar hemos tenido el gran privilegio de recibir miles de niños de basureros y vertederos a los que se les devuelve la dignidad que les corresponde. Participa de esta buena acción. No les dejemos en la basura. Apadrina un niño. Proyecto PAN. Radio Solidaria, la radio que edifica. La radio que está contigo las 24 horas del día. Las 8:30, las 7:30 las Islas Canarias. En 10 minutos, las noticias. ¿Cuántos agradecidos hay hoy aquí por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Están listos para adorar? ¡Amén! Tu amor dice por mí, no dudes en escogerme a mí. Queremos adorar, en tus atrios quiero estar. No dudaste, tu amor entregaste, tengo libertad en ti. Por tu gracia hoy puedo salvarme, tengo libertad en ti. El cielo se postra a adorar tu nombre, vamos a celebrar las gracias que en la cruz entregaste. Cristo vive en mí, nos vamos a gozar, en su presencia voy a danzar. Venimos a adorar en espíritu y verdad, así como en el cielo adoran ángeles que cantan, adorando al Rey, y como el siervo brama mi alma, hoy declaro que tengo libertad en Él. El cielo se postra a adorar tu nombre, vamos a celebrar las gracias que en la cruz entregaste. Cristo vive en mí, por su sangre, por sus llagas, tengo entrada al trono celestial. Por su sangre, por sus llagas, tengo entrada al trono celestial. Por su sangre, por sus llagas, tengo entrada al trono celestial. Por su sangre, por sus llagas, tengo entrada al trono celestial. El cielo se postra a adorar tu nombre, vamos a celebrar las gracias que en la cruz entregaste. Cristo vive en mí. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria.
Water, water, rising all the time, wading through these streets, what used to be my home. All I had is gone. Tell me, won't you tell me, Lord, what shall I do? Got family here and there, but I don't know where. All I had is gone. Truly, truly, how can this be? Paying my dues all these years to be stranded way down here. All I had is gone. Singing water, water, rising all the time, wading through the city where it used to be my home. All I had is gone. Katrina, Katrina, have mercy on us all. Should have seen you coming, now everybody running. All we had is gone. Singing water, water, rising all the time, wading through these streets where it used to be my... Es Eric B. presentando este tema musical. Water. Agua. Es el significado de este tema musical. Hablando de agua, cambia el tiempo para el Puente del Pilar. Los calores otoñales que hemos estado viendo parece que tienen los días contados. En menos de 10 minutos con nosotros, Mario Picazo con la previsión del tiempo. Desde la Comunidad de Madrid, David Bea presenta Sensaciones. En unos minutos, aparte del tiempo, las noticias de última hora con los periódicos nacionales. La puerta se cerró, dando un fuerte golpe y dejando nuestros trapos sucios de nuevo sin arreglar. Un espacio enorme entre tú y yo y un montón de dudas quedan en el cajón. De nuevo en el vacío, de nuevo en el vacío, con la sensación de hacerlo todo mal. Perdido el tiempo, malgastando nuestros deseos. Hemos disfrazado las miradas en nuestro carnaval. Si esa vieja puerta no se vuelve a abrir, ya no será mucho suponer que esto se ha quedado aquí. De nuevo en el vacío, de nuevo en el vacío, la la la.
la sensación de hacerlo todo mal, de hacerlo todo mal. 1, 2, 3. Radio Solidaria, una radio limpia y diferente. Noticias en Radio Solidaria. Saludos y buenos días, bienvenidos a este espacio de noticias. Noticias de última hora que vienen con los periódicos nacionales. En unos minutos la previsión del tiempo con Mario Picazo. Primer periódico, El Mundo. Vemos la imagen en miniatura para Verstappen, el Mad Max holandés tricampeón del mundo. Su único problema es que no puede perder. El periódico El Mundo le hace un homenaje. Al lado de Max Verstappen tenemos a Kiptum, de 23 años, favorito para bajar de las 2 horas tras destrozar el récord mundial de Kipchoge en Chicago. Son los dos protagonistas deportivos que ofrece este periódico. La imagen para la concentración que se ha producido en Barcelona. Vemos de fondo un cartel que pone Amnistía no, rodeado de banderas de España. El rechazo a la amnistía llena Barcelona y descoloca al Partido Socialista. El constitucionalismo vuelve a reunir a decenas de miles de personas en las calles contra las cesiones al separatismo. Los manifestantes reivindican la igualdad de los españoles y el Partido Socialista catalán sale a acusarles de generar miedo y crispación. En el ámbito internacional, Israel avisa de una guerra larga contra Hamás. Es nuestro 11S. Editorial que ofrecen en el periódico El horror de los 100 civiles secuestrados. Estos son algunos de los titulares que ofrece el periódico El Mundo. Si quieres más información, elmundo.es. Pasamos al periódico El País. Más de 1.100 muertos en el ataque de Hamás y la represalia de Israel. El primer ministro Netanyahu anuncia una guerra larga y difícil y corta los suministros de electricidad, combustible y bienes a Gaza. Vemos las imágenes de la mezquita en Khan Younis, en Gaza, a la izquierda, y una zona residencial en Tel Aviv a la derecha. La peor agresión que nadie vio venir. Titular que ofrecen desde Jerusalén. Decenas de miles de personas rechazan la amnistía en Barcelona. Feijóo y Abascal acuden separados a la protesta menos concurrida que la de 2017. Feijóo sale debilitado de su intento fallido de investidura. El 48% quiere la repetición de elecciones según el barómetro de octubre de 40dB. Estas son las noticias que ofrece el periódico El País. Para más información, elpaís.com. Pasamos al periódico La Razón. Clamor contra la amnistía. Vemos la imagen. Más de 300.000 personas salieron a la calle en Barcelona para mostrar su más firme rechazo a la amnistía que exigen los independentistas, los comunistas y los bilduetarras. El constitucionalismo desborda la calle y se opone frontalmente a las cesiones al independentismo. Puigdemont a prisión fue lo más escuchado en una movilización que reunió a más de 300.000 personas. Moncloa quiere impedir que el Supremo frene la rehabilitación de los líderes del proceso. En el ámbito internacional, el letal asalto de Hamás deja más de 700 muertos. Si quieres más información,
larazón.es. Pasamos al periódico ABC. Clamor contra la amnistía. No en mi nombre. Decenas de miles de manifestantes protestan en las calles de Barcelona para evitar que Sánchez ceda las exigencias del independentismo. Vemos la imagen de los manifestantes que portaban banderas de España, señeras y también banderas de la Unión Europea. También carteles que decían no a la amnistía. Es la noticia que ofrece el periódico ABC, es la imagen también que puedes encontrar en este periódico. Más información, abc.es. Vamos con el último periódico, La Vanguardia. La guerra de Gaza se cobra en 2 días la vida de más de 1.000 personas. Los atacantes de Hamás asesinaron a más de 700 israelíes, la mayoría civiles, y se llevaron a 100 rehenes. Los bombardeos de represalia israelíes sobre la franja causan la muerte a su vez de más de 400 palestinos. Miles de personas marchan en Barcelona contra la amnistía. Feijóo y Abascal se unen a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. En deportes, el Barça cede otro empate en Granada. Por último, Canarias se prepara para recibir una nueva oleada migratoria. En lo que va de año, casi 19.000 personas han arribado a las costas del archipiélago. Estas son las noticias de última hora del periódico La Vanguardia. Si quieres más información, lavanguardia.com. Es en casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdóname, lo siento, gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. Además, en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no tocar las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, lengua, historia, geografía, idiomas, ciencias, educación física, artes y solo reforzar lo que el alumno aprendió en casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGTB, comunismo, izquierdismo, socialismo. Porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. Para terminar este espacio de actualidad lo hacemos con la previsión del tiempo. En esta mañana de lunes nos informa a través del tiempo.es Mario Picazo. Parece que empezamos esta semana en modo anticiclónico, aunque ya sabéis que tenemos un puente hacia el final de la semana y, como suele decir el refrán popular, por el puente del Pilar el tiempo suele cambiar. Vamos a ver si se cumple ese refrán, pero en cualquier caso ya veis que empezamos con tiempo bastante despejado en gran parte de Europa. Sí que hay nubes medias y altas, polvo en suspensión y bastante entre Canarias y el resto de España, y gran borrascón al que le vamos a seguir la pista, que por cierto va inyectado con un buen río atmosférico desde el Atlántico más subtropical, y eso podría aportar precipitaciones cara a la recta final de la semana. Temperaturas arrancan altas para este lunes. Vamos a ver cómo en general las máximas más altas las tenemos por el oeste peninsular, también por Canarias, donde el calor no baja la guardia, pero ya a partir del viernes se va colando ese aire más fresco con el frente que os comentaba, y ahí notaremos el descenso térmico acusado. Entre martes, miércoles, jueves también algo, pero no tanto como cara el fin de semana que viene. Y estas son las temperaturas de lunes. Fijaros en Badajoz, por ejemplo, 35 grados de máxima, máximas muy elevadas, casi veraniegas en algunas capitales, noches tropicales incluso en zonas del Mediterráneo peninsular. Canarias sigue con ese calor que no baja la guardia, y el martes ya veis cómo restamos algún grado a los termómetros, pero en general
las temperaturas siguen por encima de la media habitual. Eso es lo que tenemos para la recta final de la semana. El frente se cuela más el viernes, reparte lluvia sobre todo por el oeste peninsular, menos por el Mediterráneo. Incluso para el arranque de la semana que viene podríamos tener otra borrasca llegando a la zona del Cantábrico. Acumulados de precipitación, bueno, pues como os decía, nada entre martes y miércoles. Ya para el jueves, viernes sobre todo, empieza a entrar la lluvia seguramente por Galicia, se extiende por el oeste peninsular, menos hacia el Mediterráneo, y aquí desde luego es cuando notaremos un descenso de las temperaturas. Lo iremos actualizando aquí en eltiempo.es. Disfrutar la semana y nos vemos por aquí. Sé que no lo ves, pero hay un halo luminoso alrededor de tu cabeza que me ciega. Y hay un ángel blanco que se asoma a tu mirada y acompaña tus pisadas y te lleva. Tienes por momentos en la frente y en las manos un fulgor de sanidad que maravilla. Sé que no lo ves, tú no me crees y sé que nunca lo verás, porque el espejo no lo pilla, pero yo lo veo, lo veo. El rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo y yo lo veo, lo veo. Dirás que me falta un tornillo, pero lo veo. Sé que has escuchado algunas voces que han llegado a convencerte de que tú no vales nada. Y es todo un milagro ver que sigues trabajando con la misma intensidad como si nada. Pero no te vayas a creer las mil mentiras que te gritan al oído tus gigantes. Oye bien mi voz, que te conozco como nadie y sé quién eres hoy y sé quién eras antes y siempre lo veo, lo veo. Aportas la lumbre del nido y el sol te prestó su vestido y yo lo veo, lo veo. Dirás que estoy loco, perdido, pero lo veo. Escúchame cuando pasen inviernos oscuros de noches muy frías, que puede que yo haya quedado para recordarte que todos los días te miro y lo veo, lo veo. El rey te invitó a su castillo y puso en tus ojos su brillo y yo lo veo, te prometo que lo veo. Dirás que estoy loco, perdido, dirás que me falta un tornillo, pero lo veo. Radio Solidaria, la radio que edifica. La Iglesia Cuerpo de Cristo te invita al retiro para hombres Nehemías, donde compartiremos un tiempo de reflexión, renovación y crecimiento espiritual. Serán los días 13, 14 y 15 de octubre en el Centro Cristiano Sefarat Los Llévenes en Toledo, donde estaremos junto al pastor Miguel Yes. Te invitamos a ser parte de estos días tan especiales de fraternidad y enriquecimiento espiritual. No te lo pierdas, hay plazas limitadas. Para más información, llámanos al 639 11 43 77.
casa donde los niños deben aprender a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, perdóname, lo siento, gracias, me equivoqué. En casa también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos, amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades. Además, en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no tocar las cosas de los demás, respetar las reglas, usos y costumbres. Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, lengua, historia, geografía, idiomas, ciencias, educación física, artes y solo reforzar lo que el alumno aprendió en casa. En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGTB, comunismo, izquierdismo, socialismo. Porque con lo que se aprendió en casa se respeta al individuo, se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos. ¿Aún no tienes la app de Radio Solidaria? Encuéntrala gratuitamente para Apple y Android. Tiendas de muebles, muchos. Como Outlet Remar, ninguno. Confort, variedad y buen precio. PAN, Proyecto de Apadrinamiento de Niños. No podemos cambiar el mundo, Ni quitar todo el dolor de la tierra. ni tener ya resueltos todos los problemas, pero podemos mirar con amor cada minuto de nuestra vida. Podemos hacer mucho bien a otros. Apadrina un niño. No vas a resolver ni pagar todas sus necesidades, pero vas a colaborar en que todo eso se complete. Llámanos 606-958000. Recuerda que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Podemos hacer mucho bien a otros. Apadrina un niño. Remar. Llámanos. When the children cry, let them know we tried. When the children sing, then the new world begins. Ayúdanos a mejorar tu experiencia. En Radio Solidaria siempre nos esforzamos por brindarles la mejor experiencia auditiva posible y su opinión es fundamental para lograrlo. Queremos conocer sus gustos, preferencias y sugerencias para seguir mejorando y ofrecerles contenido que los emocione y les ayude a crecer espiritualmente. Entra en radiosolidaria.com/encuesta. Esta encuesta es su oportunidad de compartir su voz y ayudarnos a comprender lo que más disfrutan de nuestra programación. Queremos saber qué programas son sus favoritos, qué géneros musicales les apasionan y cómo podemos hacer que su experiencia radiofónica sea aún más enriquecedora. Recuerde, radiosolidaria.com/encuesta. Sus padres están destrozados. No quiere salir de casa, pero tampoco se atreve a decir quién ha sido. ¿Qué ha pasado? Que a Lucas, que por lo visto alguien lleva tiempo enviándole mensajes, llamándole gordo, cerdo y cosas así. Le van a cambiar de colegio. ¿Pero y al acosador no le van a hacer nada? Ese es el tema, que no saben quién es. Y el niño no para de decir que si se chiva, le van a clavar la estrella en la garganta. ¿La estrella? ¿Qué estrella? Raúl. Si alguna vez alguien te hace algo malo, prométeme que me lo vas a contar. Claro, papá. Sea lo que sea, aunque te amenacen. Ya lo sé, pero no hace falta que me protejas. ¿No ves que yo soy el sheriff? Buenos
Buenos días, iniciamos la segunda hora del Magazín de Amigos. Son las 9, son las 8 en las Islas Canarias. La palabra para ti hoy es: no te desanimes, confía en Dios. No todos los días son buenos, como dice el dicho popular, no todos son flores. La Biblia no esconde esa realidad. Habrá días de alegría, días de tristeza, días de descanso y días de trabajo arduo. A pesar de las pruebas, la Biblia debe continuar siendo nuestra fuente de fe. Cuando nuestra fe está basada en la palabra de Dios, recibimos la fuerza necesaria para enfrentar el día a día. Puede que la situación a nuestro alrededor sea difícil, pero debemos estar firmes en lo que creemos. Toda tempestad tiene su fin y en su momento nos regocijaremos en el Señor. Vence el desánimo y confía en Dios. Dios está siempre dispuesto a oírnos, sean días buenos o días malos. Tú no estás solo, habla con Dios. La Biblia es nuestra brújula en medio de la tempestad. Orienta tu vida a través de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 7. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Oremos. Dios, sé que eres Señor de todo, de los días buenos y de los días malos. Guárdame, guíame según tu palabra. Confío en ti y sé que mi tristeza se convertirá en alegría, pues sé que tú me amas. Amén. José Luis Martínez presentando la palabra para hoy. Esta noche, a partir de las 11, José Luis te presenta su espacio, su programa, Una luz en la oscuridad. Estos espacios están disponibles en iVoox y en Spotify. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com. Good loving, different parallel, different dynamic, subject ain't life, fella understand, can't cram it, can't cry, over spoiled milk, done damage, mama ain't cry, manned up, I'll man it, mama, sing your praises from the rooftop, anybody lay a finger on you, I'm gonna pull back the rooftop, say rooftop, turn green with rage, poke smash to their hearts, now fool begets violence, so a fool for you, till the fools don't try, you the reason I'm quiet, sweet spirit that you in bed, fed my mind good bread, which led to a great die, I ain't the sentimental cat, who just pencils craft for profit, to cater the simple saps, who want that mushy rap, nah, I just owe you that. Respect in regards to highs raised, thanks for praise out. Spread love for all. And love we share with all. My heartbeat brings us all. Let's drive a nation to there. Spread love for all. Raised in the church, seed in the dirt. Pray for the grace that I stay on the earth. Yeah. Got that, still play till it hurt. Matter of fact, did dirt in the church. Heaven first seen, now I got needs, now I got bills, nothing about the feed. Baby mama drama, streets calling me, so I holler back, try to get me. Sat down with the dad of a friend. Voice
sounded like God in my head. Said, son, you too young to lose. And you're living too fast on a short fuse. Man, God got his hand on your life. So he gave you the gift and the mic. And he made you to speak to the soul of the young and the old in a world so cold. So remember these words I told you. Look close at the fork in the road. You only got one life to live. Don't gain it all and still lose your soul. Let's go. I wish we could fly. I'll take you somewhere. Let me know what's up, don't you wanna go? The love we share with all, our heartbeat bring us all. Let's love a nation to the bring peace, spread love for all. Let me know what's up, don't you wanna go? The love we share with all, our heartbeat brings us all. Let's drive a nation to the bring peace, spread love for all. I wish that we could fly away. I'll take you somewhere far. Se titula este tema musical Fly Away, los chicos de Grits y Mac Powell. Hoy por ti, mañana también. Haz de cada día una oportunidad. Buen día. Mac Powell es el ex líder de la agrupación Thirday. Ahora en solitario presenta música. Pensando en los detalles, tal vez sea el momento de volver a casa, sin mapa en las tinieblas, rodeada de fantasmas. Tal vez no sea el momento de perder la esperanza. Son tus manos hacia mí, son tus brazos que me abrazan, sos la orilla
Así se titula lo nuevo de la agrupación La Catedral. Vulnerable es un sencillo que fue escrito por Nandi Milano, vocalista del Ministerio, junto a Germán Resitelli. La producción estuvo a cargo de Rodrigo Bocián. Este tema musical disponible en todas las plataformas digitales de la agrupación. La canción también la puedes encontrar en el top 20 del mes de octubre. Mientras se prepara Mike Yesie, él presenta nuevo sencillo también. Te invito a que no desconectes de Radio Solidaria en esta mañana de lunes, porque tenemos muchos invitados y tenemos muchos espacios que te pueden gustar. Entre ellos, Más de la Vida con Jorge Cota. A partir de las 9:30 le daremos la bienvenida porque va a compartir con nosotros un tema imperdible. La aceptación no se le niega a nadie. Es el título de esta reflexión. Estos espacios también los puedes escuchar en la programación de Radio Solidaria. Espacios que puedes escuchar durante el fin de semana. Espacios disponibles para ti en iVoox, en Spotify y en radiosolidaria.com. Hace un ratito hemos escuchado el tema musical Lo Veo de Marcos Vidal, tema musical que solicitaba César desde los Países Bajos. Un saludo también para Ovidio, que nos escucha desde Palma de Mallorca. Vamos a buscar ese tema musical que nos ha solicitado. Y si tú quieres participar, como están haciendo los oyentes, escríbenos al 607-824-824. 607-824-824. Esto es lo nuevo de Mike Yesie. Con él estoy. Estando vacío, a él yo busqué. Falsos otoños en mi mundo encontré. Nada parece acabar, todo era extraño. Nada parece acabar y llegaste tú. Bailo en tormentas y en la tempestad. En él gano mis batallas. Descanso, refugio, justicia y verdad. Promesas que nunca fallan. Al final, lo que queda es amor. Y al final, junto a ti camino. Y al final, con él estoy. Con él estoy. Un despertar, un caminar, segundos van quedando atrás. Ya no hay razón para dudar. Su gracia me sostendrá. Bailo en tormentas y en la tempestad. En él gano mis batallas. Descanso, refugio, justicia y verdad. Promesas que nunca fallan. Lo que queda es amor. Y al final, junto a ti seguro voy. Y al final, con él estoy. Con él estoy.
La Iglesia Cuerpo de Cristo te invita al retiro para hombres Nehemías, donde compartiremos un tiempo de reflexión, renovación y crecimiento espiritual. Serán los días 13, 14 y 15 de octubre en el Centro Cristiano Sefarat Los Llévenes en Toledo, donde estaremos junto al pastor Miguel Díez. Te invitamos a ser parte de estos días tan especiales de fraternidad y enriquecimiento espiritual. No te lo pierdas, hay plazas limitadas. Para más información, llámanos al 639 11 43 77. Es la última semana, este retiro para hombres empieza este viernes. Recordar que el 12 es día festivo, día de la hispanidad. El retiro Nehemías empieza el viernes 13 hasta el domingo 15. El lema: misterios. Si quieres más información, escríbenos ahora mismo, te compartimos los contactos para que tú, hombre que nos estás escuchando, no te pierdas esta nueva edición del Retiro Nehemías. And now, ladies and gentlemen, it ain't like I can just walk away, like choosing when to breathe. You know it don't work that way. It's hard wild living inside of me. No matter where I go, I know you're gonna be with me. I just can't seem to shake it, even if I could, yeah. I would not change a thing, yeah. Would not change a thing, yeah. If it's pushing you away, yeah. Oh, running to you, you still love me the same, yeah. Hallelujah. And as long as my heart is beating and my lungs are breathing, I'll keep on singing for you. Even right through the moment when you call me home, yeah, I'll still be singing for you. 'Cause that's what life is do. 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 No, I'm not gonna stop. Whatever might come my way, no matter the high or low, you know it don't change a thing. 'Cause it ain't what happens to me, yeah, that don't define me. It's what I got inside me, what I got inside me. And before I was created, you already knew, yeah, ain't nothing gonna separate us, hallelujah. And as long as my heart is beating and my lungs are breathing, I'll keep on singing for you. Even right through the moment when you call me home, yeah, I'll still be singing for you. 'Cause that's what life is do. 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 Yeah, that's right. Yeah, that's right. I'm alive for life. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Whoa. Yeah, that's right. Yeah, that's right. I'm alive for life. Yeah, that's right. Yeah, that's right. I'm alive for life. Yeah, that's right. I'm alive for life. Yeah, that's right. Yeah, that's right. I'm a lifer. As long as my heart is beating, my lungs are breathing, I'll keep on singing for you. I'm gonna keep on singing for you. Even right through the moment, when you call me home, yeah, not gonna stop. I'll still be singing for you. 'Cause that's what life is do. 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 I'm a lifer. Hoy en día es importante estar siempre conectado. Por eso, descárgate nuestra aplicación totalmente gratuita RTV Solidaria y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Solamente busca en tu teléfono RTV Solidaria y tendrás todo a tu alcance de una manera mucho más fácil y cómoda.
La aplicación está disponible para Android, para iPhone. Buscas RTV Solidaria, la descargas y nos puedes acompañar en el Magazine de Amigos. Nos puedes acompañar en toda la programación de Radio Solidaria, incluyendo la programación de Solidaria TV, que en esta mañana estará con nosotros gracias a la tertulia que nuestros invitados, José Luis Sanz y Carlos Reich, nos van a presentar. Van a continuar con la serie de Efesios. Hoy, capítulo 5. La tertulia a las 11, la reposición de la tertulia a partir de las 9 de la noche aquí en directo en Radio Solidaria y a través del Facebook oficial de Solidaria TV y su cuenta oficial de YouTube Solidaria TV podrás disfrutar de la tertulia. La buena música, ya sabes, siempre con nosotros, en vivo y en directo. En unos minutos hacemos una desconexión local y a las 9:30 recibimos a Jorge Cota con el espacio Más de la Vida. Ya, músico, junto al lead, ¿cómo dice? Cambiaste lágrimas por risa, vuelves mi llanto en melodía, tú eres razón de mi alegría, yo no te cambio a ti jamás, jamás, y yo sé que no existe cosa que me aleje. Tu amor yo sé con el tiempo permanece. Mirar al cielo y saber que esa es mi casa. Las ganas de adorar nunca se me pasan. Nunca se me pasa. Nunca se me pasa. Nunca se me pasa. Porque yo sé no hay como Jesús. La gloria te la lleva solo tú. No hay como Jesús, no hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llena de fuerza, me llena de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdone que me cuide como lo haces tú. Me llena de fuerza, me llena de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Teñiste de color mi vida, mi vida. Quiero más, porque yo sé, no hay como Jesús, la gloria se la lleva solo tú, porque yo sé, no hay como Jesús, no hay como Jesús, no hay como Jesús, no hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdone que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Ahora yo quiero darte todo lo que soy. Camino firme porque a tu lado voy. Eres mi roca, contigo seguro estoy. Y nada me separará de tu amor que es perfecto y tan bueno. Jesús, eres lo que más quiero. Músico, lead, let's go. Porque yo sé, no hay como Jesús, la gloria te la lleva solo tú. Porque yo sé, no hay como Jesús, no hay como Jesús, no hay como Jesús, no hay como tú. Nadie que me perdone, que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esta cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Perdone que me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esta cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Música como tú, junto a mí. Nadie como me cuide como lo haces tú. Me llene de fuerza, me llene de luz. Me entregará todo por mí en esa cruz. Como hiciste tú, como lo haces tú. Hey. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria.
La Iglesia Cuerpo de Cristo te invita al retiro para hombres Nehemías, donde compartiremos un tiempo de reflexión, renovación y crecimiento espiritual. Serán los días 13, 14 y 15 de octubre en el Centro Cristiano Sefarat Los Llévenes en Toledo, donde estaremos junto al pastor Miguel Díez. Te invitamos a ser parte de estos días tan especiales de fraternidad y enriquecimiento espiritual. No te lo pierdas, hay plazas limitadas. Para más información, llámanos al 639 11 43 77. Aglow 2024 celebra. Reserva ya los días del 15 al 17 de marzo de 2024 en Córdoba. Sencillamente ven y conecta, celebra y comparte. Toda la información en www.aglow.es. Celebra 2024, porque tú, mujer, cuentas, contamos contigo. Id por todo el mundo. Autor Miguel Díez. Este nuevo libro es una continuidad de las aventuras contadas en Boga Mar Adentro, en el relato histórico de las impresionantes vivencias de los muchos sacrificios y sufrimientos de las diferentes batallas de la fe, en las constantes oposiciones de los principados y potestades del reino de las tinieblas que hemos tenido el privilegio de afrontar y padecer por obedecer al Maestro en su mandato de la Gran Comisión. Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es tan grande la pasión que el Espíritu Santo encendió en nuestros corazones por salvar las almas y extender el reino de Dios, estableciendo su justicia, que muchos conocidos, familiares o creyentes observadores piensan, y a veces dicen, que somos unos fanáticos, o al menos estamos obsesionados por ese deseo, y nos llaman fundamentalistas evangélicos. Bendito sea el Señor por esta santa locura y que nunca se nos cure. Puedes adquirir este libro y otros en librerialosolivos.com. Remar FP. El Centro de Formación Remar FP te ofrece cursos de formación para el empleo en modalidad de teleformación. Son cursos totalmente gratuitos que ampliarán tus conocimientos y tu currículum. En estos recibirás clases online y el material de estudio necesario para formarte. Aprovecha, infórmate ya de los cursos disponibles en nuestra página web fp.ongremar.es o en el teléfono 722-562-361. También, si prefieres, puedes enviarnos un email al correo formacioncampusvirtual@remar.org. Últimamente no paro de pensar por qué él y no yo. Fui yo quien cogí la moto borracho y le echo de menos. Además, ya no llama a nadie. Eso no es verdad, tío. Lucía te llama muchas veces y nunca se lo coges. ¿Y de qué voy a hablar? Con ella de la cárcel. De otras cosas, cuéntale, no sé, lo de la entrevista el otro día. ¿Te salió bien, no? No, me llamaron para preguntarme que por qué no había acabado la carrera. Como si todo el mundo lo supiese. Yo tampoco la acabé. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy quisiera abordar un nuevo tema titulado La aceptación no se le niega a nadie. Y sabe, la soledad es el hambre del corazón hacia la intimidad emocional. No es la necesidad de compañía, es la necesidad de sentirnos conectados con alguien más. Usted lo puede negar o disfrazar, pero todos necesitamos intimidad emocional. La soledad fue la única cosa en el Nuevo Mundo que Dios había creado que dijo, esto no es bueno. Usted recordará la historia. Dios creó los cielos, la tierra, las plantas, los animales, y al final de cada cosa que había creado decía, esto es bueno. Pero después creó al hombre y dijo que no era bueno. Ahora bien, algunas mujeres estarían de acuerdo con eso, pero después lo clarificó al decir que no era bueno que el hombre estuviese solo.
Ahora bien, hay dos leyendas que están relacionadas con el primer ser humano en la tierra y la soledad. La primera afirma que Adán se sentía solo, así que le pidió a Dios una compañera, y Dios le respondió: te diré algo, Adán, te haré una mujer, será hermosa, adorará el suelo que pisas, limpiará, cocinará, y te satisfará de pies a cabeza. Adán respondió: eso suena muy bien, pero se escucha caro, ¿cuánto me va a costar? Dios le dijo: te costará un brazo y una pierna. Adán pensó por un momento y dijo: ¿qué me puedes conseguir por una costilla? La otra leyenda afirma que Eva clamó a Dios y dijo: Señor, tengo un problema. Sé que me creaste y me proporcionaste con este jardín tan hermoso y todos estos animales maravillosos y esta serpiente tan cómica, pero simple y sencillamente no soy feliz. Me siento muy sola y estoy hasta las narices de comer tanta manzana. El Señor le respondió: bueno, Eva, en este caso tengo una solución. Crearé un hombre para ti. ¿Un hombre? ¿Qué es un hombre? Y Dios le respondió: un hombre será una criatura defectuosa, con malos rasgos, mentirá, engañará y te hará pasar un mal rato. Pero será más grande que tú, más fuerte y más ágil. Le encantará cazar y matar cosas. Será un poco chistoso y en ocasiones actuará un poco infeliz, peleándose y pateando una pelota por todos lados. También necesitará tu consejo para que lo ayudes a dar con alguna dirección, ya que nunca pensará en preguntar. Eva no estaba muy impresionado con todo esto, así que preguntó: ok, Señor, pero ¿cuál es el gancho? Bueno, le dijo Dios: te lo daré con una condición. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, como te mencionaba anteriormente, será orgulloso, arrogante, vanidoso, así que tendrás que hacerle creer que lo creé primero que a ti. Y señores, no sé qué tanta veracidad hay en esas leyendas, pero ambas señalan que los primeros dos seres humanos creados experimentaron la soledad. La soledad es como esas casas de diversión que están llenas de espejos. Esos espejos que hacen que su imagen se refleje distorsionada. Y señores, la soledad es exactamente así. Cuando usted se siente aislado o apartado de los demás, la vida puede verse muy distorsionada. Y eso puede causar que las personas solas tomen decisiones que les perjudiquen. Cuando usted se siente solo, puede cometer grandes equivocaciones. De hecho, las personas solas pueden tomar decisiones bastante torpes. Mientras ansían por alivio, la mayoría de las veces cultivan remordimientos. Ahora bien, la soledad llega en dos formas. La primera es descrita como la soledad emocional. Este es el hambre del corazón hacia la intimidad emocional. La soledad emocional viene de la ausencia de una relación emocional cercana. Cuando las personas están emocionalmente solas, hablan sobre sentimientos de vacío y ansiedad. La otra forma de soledad es la soledad social. La soledad social viene de la ausencia de una red social variada. Es decir, una relación cercana puede curar la soledad emocional, pero una persona en particular no puede protegerlo de la soledad social, porque la soledad social requiere una vida social activa. Y las personas que están socialmente solas hablan en términos de aburrimiento, inquietud, se siente como si no pertenecieran o que han sido abandonados. La soledad social, entonces, será nuestro enfoque el día de hoy. Y mientras ambas formas de soledad, emocional y social, son la responsabilidad del solitario, queriendo decir que nadie más puede solucionar la situación más que usted. Pero escuche bien, las personas de fe jugamos un papel significante en ayudar a los solitarios sociales. Y esto se debe a que las personas necesitan de otras personas. ¿Escuchó? Las personas necesitamos de otros. El clásico estudio de Emil Durkheim, Suicidio, un estudio sociológico, llegó a dos sorprendentes conclusiones. La primera es que las personas necesitan de otras personas para que puedan llegar a ser personas. ¿Escuchó? Las personas necesitan de otras personas para que puedan llegar a ser personas. Y la segunda fue que las personas necesitan de otras personas para desear vivir. Y señores, eso es sorprendente. Eso significa que cada uno de nosotros tiene el poder de otorgarle personalidad y valor a otro ser humano. También significa que nosotros poseemos la habilidad de darles a otros el deseo de seguir viviendo. Entonces, personalidad, valor y el deseo de vivir son regalos que Dios espera que nos demos los unos a otros. Esos regalos son otorgados entre nosotros al aceptarnos mutuamente. Es por eso que Dios nos ordena hacerlo. Mira lo que dice Romanos 15:7. Por eso es necesario que se acepten unos a otros tal y como son, así como Cristo los aceptó a ustedes, así todos alabarán a Dios. Y señores, después de la salvación, la aceptación es la necesidad más grande de las personas. La aceptación es como un ancla. El ancla asegura, sostiene, mantiene a las personas de irse a la deriva, de alejarse o de llegar a sentirse solas. De manera que hoy vamos a hablar del ancla de aceptación. Anote el primer punto importante. La aceptación no es opcional. La aceptación no es opcional. Romanos 15:7 no es una sugerencia, es un mandato directo hacia las personas de fe.
Dios exige la aceptación. La etimología de la palabra aceptar significa asir, agarrar algo muy fuerte. Puede ser hostil o benévolo, pero significa agarrar algo y agarrarlo con todas tus fuerzas. Esta palabra era empleada para describir la actitud de las personas que se estaban muriendo de hambre hacia la comida. ¿Alguna vez ha tenido hambre? Digo, tanta hambre que casi se muere. Y cuando vio el plato de comida, ¿qué fue lo que hizo? Fue al encuentro y se atascó de comida. Esa es la idea, esa es la actitud de aceptación que deberíamos de tener. La segunda palabra para aceptar significaba ponerse a la misma altura, o tomar algo, y teológicamente quería decir ser bienvenido. Entonces, aceptar a los demás significa extender nuestros brazos y agresivamente jalar a alguien hacia nuestro lado. Ya sea emocionalmente o físicamente, es arrebatar a alguien y llevarlo cerca de nosotros. La aceptación es una obligación bíblica que exige hacer a un lado nuestros prejuicios y parcialidades externas. Santiago, el medio hermano de Jesús, escribe lo siguiente en Santiago 2, 1-4. Hermanos míos, la fe que tiene nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un hombre pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Y señores, más claro no puede estar. Excluir a las personas de nuestra vida a causa de prejuicios externos es muestra de que estamos siendo motivados por pensamientos malvados. Es una violación del diseño de Dios. Dios no mide a las personas basándose en sus circunstancias externas o apariencia física o nacionalidad o país, y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Dios nos acepta a todos y Él espera que nosotros sigamos su ejemplo. Y Jesús ilustró la aceptación mientras hacía un viaje desde el sur de Israel hacia el norte. Yo sé que usted conoce la historia. Cuando los judíos viajaban del norte hacia el sur o del sur hacia el norte, había un país en medio llamado Samaria. Y Jesús intencionalmente optó por atravesar Samaria. Los judíos odiaban a los samaritanos a tal grado que preferían darle la vuelta a la región que atravesarla. Ponían a cada samaritano en una caja prejudicial tan cerrada como sus mismas mentes, y así les gustaba. Pero Jesús era diferente. Él se rehusó a darle vuelta a la región de Samaria. Y sus discípulos detestaban atravesar por Samaria, y para complicar más las cosas, Jesús hasta se sentó en un pozo para tomar agua y comenzó a conversar con una mujer. Ahora bien, es difícil para nosotros comprender esto, pero en aquel tiempo los rabíes judíos no hablaban con mujeres, mucho menos con mujeres gentiles, peor aún una mujer samaritana. Pero Jesús rompió el molde social de sus discípulos al hablar y aceptar a esta mujer samaritana. Peor aún, esta mujer claramente era una mujer marginada por la sociedad, con una reputación por ser una mujer fácil. Y la historia dice que era de mediodía, y nadie va al pozo a esa hora, salvo una persona que no quiera toparse con alguien, porque las mujeres siempre iban temprano en la mañana o al atardecer. Y sin duda alguna esta mujer era una mujer solitaria, marginada en necesidad de valor y aceptación. Y Jesús estaba más que dispuesto de otorgárselo, a pesar de su estado social y de sus cicatrices. Y en Mateo 25, Jesús contó una parábola que ilustra cómo Dios se siente sobre la aceptación entre las personas. Mira lo que dice Mateo 25:34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y señores, la oración clave en estos versículos es la siguiente. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Y Dios toma personalmente nuestra aceptación por los demás, y este pasaje dice que en el juicio daremos cuenta por nuestro nivel de aceptación. De manera que el primer punto importante, la aceptación no es opcional. El segundo punto importante, escríbalo. Cristo te aceptó. Cristo te aceptó. Romanos 15:7 dice que debemos aceptarnos así como Cristo nos aceptó a nosotros. La palabra como significa a tal grado o en proporción con.
Y cuando usted comienza a procesar esto en su mente, se dará cuenta claramente que Dios no le exigió que enderezara su vida para que lo pudiera aceptar. Jesús no exige perfección para que lo pueda aceptar. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos acepta tal y como somos. Él está más interesado hacia dónde vamos que dónde estuvimos. Y Él no espera perfección para seguir aceptándonos. Nuestro mundo sí. Yo me he dado cuenta que la mayoría de las personas acepta condicionalmente. Digo, siempre y cuando llene sus necesidades, estará de su lado. Siempre y cuando llene sus expectativas, se mantendrán de su lado. Pero en cuanto deje de satisfacer sus necesidades o de llenar sus expectativas, lo mandan a volar. Y sin duda alguna, todos hemos experimentado eso. Pero Dios nos ha llamado a nosotros, las personas de fe, a un estándar mucho más elevado. Debemos aceptar a otros así como Cristo nos ha aceptado a nosotros. Y la actitud de Jesús sobre la aceptación fue demostrada varias veces. Uno de los encuentros más impresionantes fue el encuentro con esta mujer samaritana. Cuando Jesús le preguntó a la mujer que fuera a hablarle a su esposo, ella respondió que no tenía esposo. Y Jesús ya sabía eso. Pero su respuesta de seguro sacudió a esta mujer. Juan 4:8 dice, es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Con razón era marginada por la sociedad. Todas las mujeres de su pueblo de seguro la odiaban. Con razón estaba sola. Pero aún así, a pesar de todo su pasado, Jesús le dijo la verdad en amor. La abrazó, le dio valor al amarla y al aceptarla. Inclusive entró con ella al pueblo y se pasó un par de días en la casa de su novio. Y no va a escuchar eso en su iglesia local. Porque nuestra cultura cristiana se ha desviado tanto de Cristo que la mayoría de las veces no tenemos ni la menor idea de cómo amar a las personas con todo y sus imperfecciones. Pero ese era el estilo de Jesús, y así es como Dios responde hacia nosotros. Y escuche bien, nunca somos más hipócritas que cuando alegremente abrazamos la aceptación de Dios, pero no aceptamos a los demás. La aceptación no es opcional. Cristo te aceptó. Y anota lo siguiente, alegremente te aceptó. Alegremente te aceptó. Señores, una cosa es ser aceptado, y otra cosa es ser aceptado alegremente. ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando era niño, durante el recreo jugábamos al fútbol, pero antes todos nos poníamos contra la pared o el cerco, y los dos mejores atletas de la escuela eran los capitanes, y cada uno escogía su equipo de los niños que estábamos parados junto a la pared. Y los primeros niños elegidos siempre eran los mejores. Era un privilegio ser escogido primero o segundo. Se sentía muy padre, porque le daba ese sentimiento de ser querido, de ser aceptado. Y entre más tardaban en escogerlo, más feo se sentía. Pobre de aquel que fue elegido al último. Yo recuerdo en ocasiones donde solamente quedaba un niño y una niña, y primero elegían a la niña, y luego los dos capitanes echaban un volado para ver quién se quedaba con el último niño. Y aunque al final de cuentas todos los niños se iban a un equipo, hay una gran diferencia entre ser aceptado con alegría. Y Dios a nosotros nos acepta con alegría. Y yo le puedo asegurar que cuando usted llegó a los caminos de Dios, sin importar cuál fue su pasado, Dios no dijo zafos, todos menos Él. ¿A poco Él se va a arrepentir? No, no dijo eso. Dios te aceptó alegremente. En Lucas 15 nos da una idea más clara sobre la aceptación de Dios. Mire lo que dice. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también es en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesiten arrepentirse. Ahora bien, el simbolismo es bastante claro. Su primera opción es ir al encuentro del solitario, de aquel que se encontraba perdido. Y Dios espera que nosotros agresivamente vayamos al encuentro de los perdidos y los solitarios y aquellos que están desconectados. Y cuando son encontrados, debería haber un gran regocijo, una gran celebración. Recuerde, la aceptación no es opcional. Cristo te aceptó. Alegremente te aceptó. Y anote lo siguiente. El aliento es esencial. El aliento es esencial. Oliver Wendell Holmes dijo en una ocasión, la mayoría de nosotros se muere con la música todavía adentro. Y eso es tan cierto. Las personas necesitamos aliento y ánimo, especialmente cuando se sienten solas, o abandonadas, o fracasadas. Son esos momentos donde brindamos aliento, ánimo para despertar la música del interior de las personas. Y señores, necesitamos la magia de la aceptación. La mayoría de las personas se va a la tumba con la música todavía adentro, porque nadie les brindó aliento. Nadie los aceptó ahí donde se encontraban y les sacó lo mejor de ellos. El ánimo es uno de los deberes más altos de los seres humanos.
y es bien fácil apagar el entusiasmo de alguien con palabras sarcásticas, o miradas desalentadoras, o palabras críticas. Pero usted y yo hemos sido llamados por Dios a un nivel mucho más alto, uno donde constantemente estemos alentando a las personas. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. El deber de cada cristiano es animar y alentar. Animar al solitario no es una opción o una idea noble. El apóstol Pablo le dijo a los romanos cristianos, en Romanos 14:19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien con el fin de edificarlo. Esos versículos nos dan un retrato perfecto de la persona alentadora. El alentador no se rinde de los demás. En vez, el alentador administra una dosis regular de inspiración en los demás, especialmente aquellos que están viviendo en las sombras de la soledad. El alentador se esfuerza. No es un esfuerzo casual o conveniente, sino que se esfuerza por animar y por alentar. Y sabe, yo personalmente conozco a más de un par de personas cristianas que han atravesado por un divorcio, y cada una de ellas, sin excepción, me describieron lo rápido que fueron abandonadas por sus amigos cristianos, y cómo fueron aceptados por sus amigos no cristianos. Como podrá ver, cuando las personas pasan por adversidades o circunstancias difíciles o cambios, los deja extremadamente vulnerables hacia la soledad emocional y social. Y el lugar donde deberían satisfacer sus necesidades emocionales y ser aceptados debería ser la iglesia. A eso nos ha llamado Dios. La aceptación no es opcional. Cristo te aceptó, alegremente te aceptó. El aliento es esencial. Pero ¿sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué no aceptamos? Porque somos orgullosos. El problema es el orgullo. La razón principal por la cual fallamos en aceptarnos mutuamente es nuestro orgullo. Agustín describió el orgullo como el pecado de creer que uno es autocreado, autodependiente y autosuficiente. Y señores, es nuestro orgullo el que nos hace independientes e intolerantes de los demás. El orgullo exige que mantengamos nuestra imagen, nuestra orden del día, nuestro tiempo y nuestra conveniencia, o cualquier otra cosa. El teólogo C.S. Lewis llamó al orgullo como un cáncer espiritual que devora nuestro amor. Es nuestro orgullo el que nos impide de extender nuestros brazos y aceptar a alguien que está fuera de nuestra zona de comodidad. El orgullo envenenó a los fariseos de la época de Jesús. Los hizo verse feos e inaceptables. Jesús, por otro lado, era bien diferente. Él dijo, vengan a mí todos. ¿Quiénes? Todos. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús puede extender una invitación de aceptación a todos porque Él era apacible y humilde. Y así como Jesús, cuando nosotros somos humildes, cultivamos una actitud de nada que comprobar y nada que perder. Y entonces seremos libres para relacionarnos y aceptar a los demás sin que nuestros prejuicios se interpongan. La aceptación no es opcional. Cristo te aceptó, alegremente te aceptó. El aliento es esencial, el problema es nuestro orgullo, y a Dios sea la gloria. El último punto en Romanos 15:7 señala el propósito principal de aceptarnos mutuamente, y este es para la gloria de Dios. Glorificar significa voltear el reflector a alguien o en algo. Nuestra motivación al aceptar a otros no es para recibir glorificación o para voltear el proyector hacia nosotros o para hacer pensar a otros que somos personas espectaculares. El verdadero enfoque es eterno. Cuando nosotros, las personas de fe, aceptamos a los demás, la gloria es de Dios. Volteamos el reflector hacia Él y Él se ve espectacular. Pero cuando no aceptamos a los demás, hacemos que Dios se vea mal y la iglesia que lleva su nombre se ve mal. Y las personas que están solas o heridas no pensarían en ir ahí para encontrar aceptación, porque la iglesia tiene una imagen bien merecida de ser intolerante. Y cuando eso sucede, Dios es el que recibe el ojo morado en vez del reflector. Y es por eso que necesitamos darnos cuenta que al final de cuentas es el honor de Dios lo que está en juego al otorgarle a los demás el ancla de aceptación, dándoles valor y el deseo de vivir, y en la mayoría de los casos, la vida misma. La Universidad de Berkeley en San Francisco condujo un estudio de 9 años entre 7,000 personas y se dieron cuenta que las personas solitarias tenían el doble de índice de mortalidad que aquellos que no estaban solas, a pesar de la edad, del sexo, de si fumaban o tomaban. Y señores, lo más mortal en este mundo es estar solo. Una de las historias más conmovedoras sobre la importancia de la aceptación es la historia de Rogelio, un cero en la nieve. Y Rogelio se encontraba parado completamente solo esperando el autobús de la escuela,
una fría mañana de febrero. Los otros niños estaban corriendo, jugando y aventándose bolas de nieve cuando llegó el autobús. Todo el mundo correteó rápidamente al autobús para subirse primero mientras continuaban con ese espíritu juguetón. Rogelio fue el último en subirse. Y lentamente subió los escalones del autobús, volteó a ver a los otros niños que continuaban jugando y se desplomó en su habitual asiento detrás del chofer. Varias cuadras después, Rogelio por alguna extraña razón se levantó de su asiento y con una mirada vidriosa comenzó a caminar hacia la puerta. El chofer supuso que Rogelio se sentía mal e inmediatamente detuvo el autobús a un lado de la calle. Rogelio lentamente se bajó del autobús y se colapsó en la nieve. Rogelio nunca más recuperó el sentido. Murió ahí, en la nieve, solo. Y tristemente no había muerto ese día. La realidad de las cosas es que meses atrás Rogelio había muerto por dentro. Cuando la oficina del forense no pudo determinar la causa de muerte, una maestra comenzó a investigar la vida personal de Rogelio. La maestra se dio cuenta que Rogelio no tenía ni siquiera una sola relación significante en su vida. Nadie se preocupaba si Rogelio vivía o moría, ni siquiera sus padres o sus compañeros de escuela. Nadie le había dado a Rogelio el regalo de personalidad al aceptarlo. La vida de Rogelio había sido borrada sistemáticamente, como palabras en un pizarrón, hasta que ya no le quedaba más. Y señores, con razón Dios nos ha mandado aceptarnos los unos a los otros, así como Él nos ha aceptado. Y Padre, yo sé que hay miles de personas que me están escuchando en este momento, que se sienten muy solas, que desesperadamente necesitan a alguien que los acepte. Reconozco también que hay otros que están muy bien conectados y quizás sin darse cuenta pasan por alto a aquellos que necesitan aceptación. De igual forma hay personas que están pasando por alguna adversidad o situación difícil en su vida, que han sido consumidos emocionalmente, que sin esa ancla de aceptación que todos necesitamos, se han ido a la deriva. Y la realidad es que hay muchas maneras en las que podemos aplicar este mensaje, y por eso te pido que nos muestres cómo. Para aquellos que están emocionalmente solos, te pido para que al entablar con personas que verdaderamente puedan encontrar un buen amigo. Para aquellos que no se sienten solos, ayúdanos a mantener nuestro radar encendido, para poder extender ánimo y aliento a aquellos que están enfrentando la vida completamente solos. Y que hagamos nuestro mejor esfuerzo para incluirlos en nuestro círculo de amigos y podamos otorgarles valor y el deseo de vivir. Y sabes, lo más importante que yo quiero que sepas el día de hoy, lo más importante, es que Dios te ama. Dios no está enojado ni tampoco te quiere castigar. Su profundo deseo es tener una relación personal contigo. Y la realidad de las cosas es que nunca estarás más solo hasta que conectes con el Creador del universo. Al hacerlo, ten por seguro que jamás experimentarás una soledad eterna. Dios quiere darte vida y una vida en abundancia. Quiere ofrecerte vida eterna. Quiere perdonarte de todo lo que has hecho que ha estado mal. Quiere darte un nuevo comienzo. De manera que si nunca lo has invitado a tu vida, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile: Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me he equivocado en la vida. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese. En Cristo Jesús. Amén. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.